Muchísimas gracias. Seguimos con más información. ¿En qué artículo de la Constitución habla de autoprórroga? Para mí a partir de ese momento es un golpe a la Constitución, una ruptura al orden constitucional. Los llamados magistrados del Tribunal Constitucional, ellos se autoprorroguen. Ya es un golpe a la Constitución, golpe al Tribunal Constitucional, ya son, por tanto, magistrados de factos, golpistas. Y de manera descarada piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe una ley para que puedan ejercer. La Asamblea les rechaza y ellos reconocen que son ilegales. Como decimos en términos populares, son chutos, ¿no? Entonces, pero toman decisiones. Sobre mi caso, 3 sentencias constitucionales para que uno sea candidato a la presidencia. Otra vez, ¿en qué artículo de la Constitución está prohibiendo o ha prohibido la discontinua, elección discontinua? Tampoco hay. Lo peor es, a ver, usted se refería a la OCAN, Congreso supervisado por el Tribunal Supremo Electoral, acabó muy bien el Congreso, CIFDE reconoce el Congreso de la OCAN, la dirección jurídica del Tribunal Supremo Electoral reconoce la OCAN, y por instrucción del Palacio de la Casa Grande del Pueblo, deciden no reconocer al Congreso. Y el Tribunal Supremo Electoral no respeta las normas. Espero, a ver, si es por la ley electoral o la ley de organizaciones políticas, solo el delegado ante el Tribunal Supremo Electoral puede llevar cualquier misiva, cualquier carta, cualquier convocatoria. Y el doctor Diego Jiménez no lleva ninguna convocatoria para el Congreso del Alto. Por estatuto del MAS y PCP, aprobado un Congreso reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, yo decía inclusive reconocido por el Tribunal Constitucional Plurinacional cuando estaba vigente, cuando estaba en funciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque 2 diputados arcistas presentan una demanda para hacer desconocer el estatuto del MAS y PCP, y el Tribunal Constitucional Plurinacional rechaza, ni siquiera admite esas demandas. Eso significa, no está reconocido el estatuto del MAS, inclusive por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, este estatuto no es respetado por el Tribunal Supremo Electoral, porque por estatuto solo el presidente del MAS y PCP puede convocar al Congreso, nadie más. Al Congreso del Alto, ¿quién convoca? Supuestos dirigentes de pacto, nada más. Y por una sentencia constitucional reconoce ese Congreso del Alto. No, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ahora, el sometimiento del Tribunal Supremo Electoral al Tribunal Constitucional Plurinacional, en la ley de organizaciones políticas, el curul no es la persona, sino es el partido. Hemos demostrado el transfugio de un diputado. Hemos cumplido con todo el estatuto del MAS y PCP. Hemos llevado oficialmente al Tribunal Supremo Electoral recuperar un curul. Como usted decía hace un momento, ellos tienen su autonomía, respetan las normas, gustan las normas. En vez de tomar decisiones, ellos mandan en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional y ellos se someten abiertamente. Inclusive a mí me dijeron, no, hay que esperar unos 2 o 3 meses, va a salir un fallo, una sentencia a favor de ustedes. Hasta ahora nada. Dice, ¿por qué tienen que mandar una consulta si por norma les corresponde al Tribunal Supremo Electoral? Y no, que no se quejen ahora, hay una intromisión, no les deja trabajar, por favor. Ellos han empezado sometiéndose abiertamente, tenemos todas las pruebas. Pero todo por instrucción del órgano ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Y aquí, además de eso, da pena, ¿no? Peguitas, si tú eres un miembro del Tribunal Constitucional o eres miembro del Tribunal Supremo Electoral, a su hijo o su familia tiene peguitas, hay que obedecer, ¿no? A la Casa Grande del Pueblo.
una forma de prebenda, otra forma de prebenda, para mí otra forma de corrupción, indirectamente para mí corrupción. Si me dijo, me ha dado un cónsul, una embajada, algún trabajito, tengo que obedecer al palacio, a la casa grande del pueblo. Entonces, ¿qué administración transparente? ¿Qué gestión pública? Si no es todo negocio, negocio, negocio. A esa conclusión llegó, doctor. No sé si tiene algún comentario. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado respecto de los mandatos constitucionales? Existe la autoprórroga, está prohibida cualquier forma de autoprórroga. Es más, la Constitución Política del Estado establece de manera expresa como una garantía constitucional el hecho de que las resoluciones de quienes ejercen competencia que no emana de la ley son nulas de pleno derecho, ¿no? En estricto sentido, todos los papeles que firman en Sucre los autoprorrogados golpistas deberían ser concebidos como resoluciones nulas de pleno derecho porque están ejerciendo funciones de manera ilegal. El periodo constitucional de su mandato es de 6 años, lo dice literalmente la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice? Antes, expresamente decía las constituciones bolivianas, antes, pero en la doctrina constitucional y en el derecho constitucional comparado, se entiende que quien se prorroga un día más del periodo constitucional para el cual fue electo, porque estamos hablando de autoridades electas por voluntad popular, por voto del pueblo, ¿no es cierto?, ejerce de facto esas funciones. Se convierte en golpista. Los golpes de Estado se producen de 2 maneras. Uno, alzándose en armas, atribuyéndose la soberanía del pueblo, asaltando el poder político, digamos, o 2, vulnerando la Constitución y autoprorrogándose. La autoprórroga es un golpe de Estado. Bolivia ha sido víctima de un golpe de Estado auspiciado por el poder político y protagonizado por el órgano jurisdiccional, particularmente el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, presidente, sobre el órgano electoral, llama poderosamente la atención el principio básico de administración de la voluntad popular, de los hechos de concurrencia de la voluntad popular, que puede ser un congreso partidario, puede ser una elección subnacional, una elección nacional, etcétera. Cualquier hecho electoral se rige por el principio de preclusión. ¿Qué significa la preclusión? El hecho electoral, una vez materializado, ya no puede ser observado retroactivamente con posterioridad, porque si fuera así, seguirían impugnadas las elecciones de Siles Suazo cuando se recuperó la democracia, y todas las elecciones estarían sometidas a impugnación judicial, al arbitrio de unos vocales. Los vocales designarían quiénes pueden ser presidentes, concejales, alcaldes y quiénes no. No, eso no ha ocurrido en la historia de la democracia en Bolivia, salvo en el último periodo. Pero es más, la grosería alcanza tales dimensiones siderales que estos autoprorrogados golpistas se dan el lujo de emitir supuestas sentencias constitucionales supuestamente para inhabilitar, porque se inventan una figura que no existe ni en la Constitución ni en las normas internacionales. Lo ha declarado la propia CIDH, ¿no es cierto? La reelección discontinua no existe como figura jurídica ni política, ni siquiera existe en el buen español, diremos, ¿no es cierto? Porque reelección es la nueva elección de quien está elegido y ejerciendo el cargo. No puede haber reelección de quien no está en el ejercicio del cargo, ¿no es cierto? Lo dice en los numerales arábigos 38 y 39 la propia opinión consultiva de la CIDH, ¿no es cierto? Entonces, que estos señores se autoprorroguen, ¿no es cierto? Y de paso pretendan habilitar, inhabilitar candidaturas, someter a un órgano electoral, sí, podríamos decir liwi-liwi, ¿no? Porque tiene la autonomía y las competencias, tiene el principio de preclusión reconocido constitucionalmente y no lo ejerce.
No es que se consulta todo, no es que se consulta hasta para entrar al baño al Tribunal Constitucional, no. El Tribunal Constitucional solamente debe interpretar una norma cuando la norma es oscura, cuando la norma es ambigua, cuando la norma no está clara. Pero no es que debe ser consultado para cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, hay una subordinación injustificada del Tribunal Electoral que le está dando mayores potestades inclusive a un ente autoprorrogado golpista y que a estas alturas no solamente es transgresor de la Constitución, sino también uno de los entes más inmorales que ha conocido la historia boliviana, porque no sé si tendrán seguro médico estos, porque para un seguro médico a uno le piden examen de sangre, y estos por lo menos no tienen sangre, ¿no? Así por lo menos lo muestran con el cinismo que actúa a título de supuestas sentencias constitucionales. Gracias, Ramiro. A ver, un comentario más, doctor. La marcha de la semana pasada, según Atlas Electoral, más de 3 millones, yo digo, es por culpa del Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral reconocía el Congreso en base a los informes jurídicos, no había este problema. Pero el Tribunal Supremo Electoral, por someterse al Poder Ejecutivo. Lo más vergonzoso es someterse a un gobierno corrupto, en familia. Y yo no sé cómo se sentirán los miembros del Tribunal Supremo Electoral someterse, primero, a la mala gestión, segundo, a la protección de la corrupción, protección al narcotráfico. A eso se someten por pellitas. Estamos informados, uno tan chiquito. Entonces, ahí viene estas movilizaciones, grandes movilizaciones. Ahí viene ya esta vulneración de los derechos políticos, porque no solamente están proscribiendo al Evo, al elegido, sino a los que van a elegir. Esos millones de hermanas y hermanos, ¿no? A eso ustedes dicen, no hay Estado de Derecho, pero tampoco hay debido proceso. Ustedes saben muy bien, como mis defensores por aquí, no se respetan las normas. Esta sentencia, por ejemplo, la resolución constitucional de la juez, ¿no? Que yo sepa, una resolución es de cumplimiento obligatorio. Ustedes me explican, muchos abogados explican, que el juez del Tribunal de Garantías Constitucionales no puede ser ni siquiera investigado, menos procesado, menos detenido. Entonces, ¿dónde está el debido proceso? No hay Estado de Derecho, no hay debido proceso, solo terrorismo de Estado. ¿Cómo se entiende el terrorismo de Estado? Uno marcha pidiendo comida, si ya es terrorista, a la cárcel. Es el terrorismo de Estado. Marchar pidiendo comida, ser metido a la cárcel, y en la cárcel, es todo un negocio, doctor. Ojalá usted no esté en esa lista, doctor, perdone. ¿No? Piden 70, 80, 100 mil bolivianos. Piden 90 mil bolivianos. 30 mil bolivianos para el defensor. 30 mil bolivianos para fiscal. 30 mil bolivianos para juez, ya está liberado. Nosotros estamos viviendo eso en este momento, con tantos detenidos. Plata, plata, hasta de eso roban, doctor. ¿No? Yo estoy sorprendido. ¿Quieren negociar? Ya son, todos quieren ser abogado, abogada. ¿No? Bueno, es un derecho, por supuesto. Entonces, yo, para terminar, me acojo a las palabras del doctor Eduardo Rodríguez Belcé. El tema justicia debe ser una política de Estado. Hay que plantear con buenos abogadas, una revolución, una profunda transformación de la justicia. De adolescente escuchaba lo siguiente, perdone, soy muy sincero, decía, hay que cuidarse de la mujer chilena, no sé por qué será. Hay que cuidarse del hombre peruano, decían, pero hay que cuidarse de la justicia boliviana. Ahora estoy dando razón. Ese comentario que es voz populi, en los círculos de abogados, abogadas, de políticos, da miedo la justicia boliviana, da miedo.
aunque siempre hay buenos abogados. A mí me demandaron, a ver, me expulsaron del Congreso en el 2002. Yo no conocía a ningún miembro del Tribunal Constitucional. Hicimos la demanda, ya deberían ganar antes de las elecciones, pero pasan las elecciones, gané. Que mi expulsión era totalmente inconstitucional. No me permiten que sea candidato a senador, otra demanda de inconstitucionalidad, igual gané. No es que no estoy generalizando, hay buenos abogados, buenas abogadas, pero estos marginados, aislados, ¿cómo con este abogado o abogadas realmente hacer una profunda transformación de la justicia boliviana y que sea una política de Estado? Creo que es importante debatir este tema, doctor. No sé si algún pequeño comentario sobre esta propuesta. Sí, definitivamente la crisis del sistema judicial es estructural, es la peor crisis, es decir, las instituciones de la justicia boliviana, si nosotros nos remontamos a las encuestas de opinión, son las entidades que menos legitimidad tienen en este momento a nivel de la población boliviana y de las que más se encuentran descalificadas en el foco, inclusive, de los observatorios internacionales. Hay encuestas que señalan que solamente 6 de cada 100 personas confían en un juez, en una autoridad judicial en Bolivia. Es triste porque evidentemente el ejercicio de la abogacía, que debería ser una misión de hacer justicia, en realidad ha sido distorsionada. No vamos a meter en la misma bolsa a todos, evidentemente. Yo, presidente, le comento que en el golpe de Estado, por ejemplo, del régimen de facto de Yanine Áñez, una de las acusaciones que se me abrió a mí en Santa Cruz, me vinculaban con una persona supuestamente con actividades ilegales, y resulta que la fiscal que había sido designada por el propio régimen de facto, la fiscal de distrito, no me acuerdo ni su nombre en este momento, luego dijo 17 allanamientos hemos hecho y no hemos encontrado ni un solo indicio de vínculos con el ex ministro de gobierno. Además, la misma persona acusada no tenía ninguna actividad irregular que había sido comprobada, ¿no? Entonces, evidentemente hay personas honorables, pero lamentablemente son la excepción. La regla general es que no solo las sentencias judiciales, constitucionales, las resoluciones de la justicia, no solamente las sentencias o decisiones finales de un proceso, sino también todas las actuaciones y diligencias judiciales, desde una notificación hasta la entrega de un acta, la legalización de un cuaderno de investigación. Cualquier hecho, por más mínimo que sea, tiene precio. Y claro, las resoluciones y sentencias se subastan. Los tribunales de la justicia boliviana, lamentablemente, en este momento, por regla general, subastan las resoluciones y decisiones de administración de la justicia o del control de constitucionalidad. Eso es Vox Populi, ¿no es cierto? Eso se sabe, pero por todas partes. La gente se queja, está sometida a extorsión permanente, ¿no es cierto? Los jueces mandan a sus secretarios, a sus familiares, a pedir plata. Esa es la regla general, lamentablemente. Entonces, cualquier cosa, tenemos menos administración de justicia. Y evidentemente, como decía usted, una jueza está presa, pese a que 4 sentencias de la jurisprudencia emitida por el propio Tribunal Constitucional señalan que una autoridad judicial en ejercicio de una tarea de control de garantías constitucionales no puede ser procesada, perseguida, menos detenida. Es decir, se vulnera todo. El que hace cumplir la ley está preso. El que denuncia es enjuiciado. El denunciado resulta indemne. Tantas denuncias de escándalos de corrupción pública, YPFB, ABC, etcétera, etcétera. Tantos escándalos en torno al tema del narcotráfico. No se investiga nada. Y reitero, autoprorrogados pretenden decidir por encima de la población, y usted está absolutamente certero en la apreciación, en sentido de que al pretender inhabilitar candidaturas, en realidad
se está pretendiendo expulsar de la democracia a la mayoría ciudadana. ¿No es cierto? Se le está pretendiendo cercenar los derechos de ciudadanía a la población boliviana, porque los derechos de ciudadanía no solamente consisten en la posibilidad de ser elegido, sino también de elegir. Entonces se está cercenando los derechos de elegir y ser elegido. ¿Quiénes? Los que no han sido ya elegidos, es decir, los que están ejerciendo de facto. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. En conclusión, es como judicializar el acto electoral y criminalizar la protesta social. Entonces hay, y sobre pretexto de que Bolivia necesita orden. Orden que es represión. Con represión, a callar al pueblo. El pueblo juzgará a quienes piensan así. Esa es una de las responsabilidades que tenemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos, orientarnos, reflexionar desde un punto de vista jurídico, constitucional. Ámbito jurídico, decía el doctor Carlos Romero, hay un pacto de impunidad entre el Tribunal Constitucional y el gobierno. Ya no estamos en un Estado de derecho. Nos recuerda que hay 4 órganos de poder jerárquicamente iguales. Sin embargo, no están trabajando de manera independiente. Hay vocales autoprorrogados golpistas, ¿no? Que han hecho un golpe de Estado a partir de la autoprórroga, coincide con el hermano Evo Morales. Hay un principio de preclusión vigente que reclama el Tribunal Supremo Electoral. Habla el doctor Carlos Romero de una crisis económica, crisis social, una crisis política y una crisis institucional. Y se cuestiona, hasta este momento, haciendo un poco un breve resumen, la vigencia del Tribunal Constitucional y las salas constitucionales. ¿Son vigentes? ¿Son de utilidad al pueblo de Bolivia estas instituciones? Nos informa también que algunos países no tienen Tribunal Constitucional y que otras son las instancias. Habría que poner en debate este hecho de repente en un futuro próximo. También se habla... El hermano Evo dice, la marcha de la paz con los 3.6 millones de personas es culpa del Tribunal Constitucional por someterse a un gobierno corrupto. No hay un debido proceso, hay terrorismo de Estado. Para complementar todo este análisis, hermana Adriana, a partir de un punto de vista más político y social, de repente, ¿cómo tú puedes ver nuestro país en torno de esto que nos han hablado? Sí, a ver, un complemento también en la parte jurídica, y es ¿qué entiende la ley del órgano electoral sobre lo que es la jurisdicción electoral? El artículo 11 decía que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en materia electoral son de cumplimiento obligatorio, inapelables e irreversibles, excepto en asuntos que correspondan al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional. ¿Pero qué es lo que vemos que sucedió? El Tribunal Constitucional corrió competencia más bien hacia la jurisdicción electoral. El artículo 26 decía que temas como conocer y decidir sobre controversias electorales de organizaciones políticas, como lo que sucedió con el MAS, o de los registros civiles y electorales, el Tribunal Supremo Electoral es la última instancia y la definitiva. Decía conocer y decidir en única instancia controversias sobre procesos electorales, referéndums y revocatorias. Conocer y decidir en única instancia y sin recurso ulterior controversias de alcance nacional entre organizaciones políticas y órganos del Estado. ¿Qué es lo que nos dice la ley del régimen electoral básicamente? Que existe una jurisdicción electoral, específicamente también en materia de procesos electorales, que está siendo pasada a llevar por el Tribunal Constitucional. Y aquí complementando lo que mencionaba el doctor, creo que esta semana muchos medios de comunicación y actores políticos, siglas, tuvieron como una especie de revelación. Recién les cayó la ficha de que el Tribunal Constitucional se estaba entrometiendo en la tarea de otros órganos del Estado. Recuerdo este jueves un titular del Deber que decía 10 demandas contra partidos amenazan el proceso electoral. El sistema político de partidos son 14 partidos y 10 tenían demandas. Entonces estamos hablando de que ya se excedió. Y la preocupación ya fue en línea editorial de la mayoría de los medios de comunicación. Y lamentablemente ese mismo jueves cerró con una primicia en la televisión. Una entrevista al vocal Ávila en la que decía la presentadora, el Tribunal Constitucional terminará con la incertidumbre y garantizará el proceso electoral.
Y yo leí en su tuit, Presi, y decía, si algo hace falta para terminar de denigrar el papel del Tribunal Supremo Electoral, es precisamente la intervención del vocal Ávila, que en vez de cuestionar la invasión de la jurisdicción electoral, la celebra, la felicita, y encima dice que le alegra que el Tribunal Constitucional sea el garante del proceso electoral. Entonces, Vergonzoso. claro, uno dice, ¿en qué estamos? Si esto es una tarea, como decía hace poco, una jurisdicción específica del Tribunal Supremo Electoral. Eso es pues Eso parte puede de... tener problemas legales, inclusive ese abogado del Tribunal Supremo Electoral. Claro, y es parte de eso que decíamos, ¿no? De cómo se vulnera el Estado de Derecho, cuyo principio principal, uno de sus 3 pilares, es precisamente el equilibrio de poderes. Nosotros lo denunciamos así el recuento, el doctor Romero, cuando le mutilaron las atribuciones a la Asamblea Legislativa, cuando se metieron a decir si éstas podían interpelar o no podían interpelar, cuando nos robaron con sentencias el partido, cuando obligaron a supervisar el Congreso Arcisti y después le entregaron el partido, cuando fragmentaron las elecciones, se autoprorrogaron. Y mire cómo está deslegitimado, y ahí tomo lo que usted decía, presidente, cómo está deslegitimado el Tribunal Constitucional, que tuvieron que emitir 3 sentencias para intentar poner en duda la participación electoral de Evo. Si hubiera sido un tribunal legítimo y su palabra hubiera sido ley, con uno hubiera bastado. Pero ellos saben que están deslegitimados, saben que tienen en contra la opinión pública, saben que sus sentencias están sometidas a decisiones políticas del Ejecutivo. Pero además de eso no es gratis. Yo dije, esas semanas, algunos amigos han insinuado, si quiere Evo que esté habilitado, cuesta $1 millón. Ese mensaje nos hace llegar. Sí, y bueno, esas son las nuevas inseguridades que se tienen, ¿no? Hoy día la elección tiene una gran inseguridad. Primero, no sabemos si vamos a llegar a elecciones en agosto, porque el Tribunal Constitucional dice, vamos a garantizar que se cumple el calendario electoral. Pero la verdad que a estas alturas, dada el actual interés del gobierno de forzar una participación única de ellos en representación de la izquierda, uno no sabe si vamos a llegar a elecciones. No sabemos quiénes van a votar, presidente. Hasta ahora no se garantiza el voto en el exterior. No sabemos por quiénes vamos a votar si en el camino continúan intentando sacar siglas, sacando partidos, con lógicas de concentrar la votación en 2 o 3 fuerzas políticas. Entonces, yo creo que está en el nivel de fragilidad, que incluso decía uno de los demandantes que por despecho le había metido una denuncia contra el Frente para la Victoria y Pambol, por despecho contra su expareja, que era una vocal del órgano electoral, había iniciado la demanda contra el Frente para la Victoria y Pambol. Pero a todo esto, la reflexión que intentaba hacer era la siguiente. Pareciera que esta semana recién les cayó la ficha, ¿no? Pareciera que esta semana recién les vino una revelación a opinadores, a medios de comunicación, y aquello que venimos denunciando desde el 2023, que es la injerencia del Tribunal Constitucional y de la justicia en otros órganos del Estado y en sus decisiones, pareciera que recién lo vieron. Y empezó a venir como una especie de indignación selectiva. Yo decía en una entrevista, recién cuando la inhabilitación les tocó las puertas, cuando estuvo en riesgo su participación electoral, recién se dieron cuenta que estaba todo puesto en duda. Y había una frase que sacaba a colación de un pastor alemán, Martin Niemöller, que decía, primero vinieron por los socialistas, pero como no era socialista, guardé silencio. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Y hoy estamos en una situación similar, Presi, en el sentido en que parecía que existía un consenso del gobierno, de la derecha boliviana, del Tribunal Constitucional, para intentar sacar del juego electoral, sacar de las elecciones a Evo y al espacio político que representa, a las ideas que representa y a la esperanza que representa para la gente. Esa esperanza que tenemos de salir de la crisis, de volver a crecer, de recuperar la estabilidad económica, ese sentimiento de identidad que hay del movimiento popular, indígena y campesino con la figura de Evo. Claro, parecía que todos estaban de acuerdo en expulsar a Evo del proceso electoral y del sistema político, pero cuando ya la inhabilitación les tocó las puertas, incluso aquellos que andaban diciendo, bueno, como la justicia no va a habilitar a Evo, nosotros seremos la segunda opción electoral. Y empezaron a intentar dividir nuestras organizaciones con eso.
pero resulta que la justicia tampoco los va a dejar participar, al parecer. Y recién empezaron a indignarse. Yo he visto comentadores que empezaron recién a decir vergüenza nacional. La justicia se mete en las decisiones del órgano electoral. Y construir ese consenso político de intentar expulsar al espacio político que lidera Evo Morales del escenario electoral es muy peligroso, presidente. Es muy peligroso porque no solamente no se cumple este principio de la democracia más profunda, ¿no? De una democracia que cura, que alimenta, que educa, como decía Alfonsín, en esto de que la democracia no acaba en el proceso electoral, sino que se basa principalmente en cómo efectivamente las personas tienen mejores condiciones de vida, sino que ni siquiera pueden garantizar la democracia en términos procedimentales, como le gusta tanto a la OEA. Y está el riesgo que si no se le da cabida a estas formas de participación, de representación de un espacio político, el sistema puede explotar, presidente. Es lo que usted decía, esta movilización masiva era precisamente una movilización producto del hartazgo de que el órgano electoral nos quite el partido, ponga en duda nuestra participación, nos cierre las puertas. Si esto continúa así y se le cierra efectivamente la puerta al campo popular, al movimiento indígena y campesino, esto puede explotar y puede pasarse a llevar al gobierno y obviamente a los autoprorrogados. Ese plan de la doctrina colonial, de la receta imperial, cómo dividirnos para dominarnos, dominándonos, destrozándonos, saquear, robar nuestros recursos naturales. Y esto se repite, ¿no? Como en tiempos de colonia y en tiempos del Estado colonial. Esa es mi apreciación. Antes que era genocidio para saqueo. Es otra forma de genocidio. Ya no es con descuartizamiento como a Tupac Katari. Se decía, no solamente es el gobierno, no solamente es la derecha, no solamente es toda la estructura del órgano judicial, sino es el imperio. ¿Acaso no recuerda, Adriana? Durante el golpe de Estado intentó Estados Unidos para proscribir al MAS y PCP. ¿Cuál era el plan? Está en los periódicos. El MAS no vuelve al gobierno ni Evo a Bolivia. Si no ganábamos, Evo no estaba en Bolivia. Así como Correa, el plan que tenía. Yo diría, en la primera parte no nos hemos equivocado, ir con Lucho, con David, ganar las elecciones, el MAS ha vuelto al gobierno, a Bolivia con vida, gracias al voto del pueblo. Siguen diciéndome los compañeros, nosotros hemos votado para que vuelvas, no tanto por Lucho. A Lucho dice, no, hemos sacado 55% de voto como fueron de ellos. Ahora, mira, 1%, menos del 1%, ese es el voto de Lucho. Es el voto de la Sonia, perdón, de Eduardo del Castillo. Y menos todavía. Menos todavía. Eso es. Pero para mí hemos vuelto al Estado colonial. En teoría, en Constitución tenemos Estado plurinacional. En práctica no. Excluir a las mayorías. Es el movimiento indígena. Sin la Bolivia profunda no hay democracia en Bolivia. Una vez... aquí estaba en bloqueo de caminos, me acuerdo perfectamente, y entrevista a un empresario privado cruceño. Y dice, bueno, el periodista, como siempre, estirando la lengua para que proteste contra el bloqueo de caminos. Y a mí me ha encantado la propuesta, y eso también a mí me ha hecho reflexionar profundamente. ¿Qué dijo? Prefiero dormir con piedras en mi puerta que con balas. Yo reflexiono. Si no era nuestro movimiento político, tal vez en este momento estamos en una lucha armada. No estoy amenazando por si acaso. Y una reunión con la Confederación de Empresarios Privados, cuando estaba de presidente, yo le dije eso. Y se conocían. Sí. Este movimiento político, un enfrentamiento armado. ¿Qué están haciendo? Llevar a esa convulsión, a esa sublevación, a esa rebelión. A eso nos está llevando. La forma que ¿de dónde viene? Del Tribunal Supremo Electoral y vienen del Tribunal Constitucional de factos, golpistas. Y eso viene desde el Poder Ejecutivo, todo someterse, alinearse. Es una tarea del presidente, reunirse con todas las instancias del órgano judicial. Yo también me reunía con los 7, con los 9. ¿Qué decía al Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo? ¿Sí?
Si he cometido errores, procesenme, ¿no? Decía, pero nunca van a entrar temas de corrupción, tal vez problemas administrativos, procesenme, me van a procesar por culpa de esta abogada, de este abogado, yo no sé, ¿no? Pero nunca van a entrar corrupción. No quiero decisiones políticas, jurídicas. Reclamaba el tema de la retardación de la justicia, como siempre el pueblo dice, la justicia para quien la tiene plata y no para el pobre. Aunque también dice, tarde o temprano llega la justicia. Se reclamaba. Eso no es ningún sometimiento. Es una tarea de cómo coordinar con todos los poderes del Estado. Coordinar y no someter. Es la diferencia. Entonces, yo siento que a este paso, lamentablemente, nos está llevando a una confrontación. Y además de eso, cuando escuchábamos hace unos 2 o 3 semanas al presidente Lucho Arce, dice, va a ser el único candidato de izquierda. ya nos amenazó, vamos a eliminar al Evo, al Andrónico, a eliminar a todo, va a ser el único. A eso ese momento decía, como decías. Sí, no, yo coincido con usted que la primera violencia que se ejerce no es la reacción popular. La primera violencia que se ejerce es la exclusión, la discriminación y la opresión contra el pueblo. La demanda a nuevo partido, creo que decía desde ese momento. Ah, sí. Claro. Bueno, Primero Lucho en realidad empezó con ese discurso el 18 de diciembre, cuando fue gracioso porque celebraban la primera victoria del MAS, pero la primera victoria del MAS fue con Evo, no con Lucho. Hicieron un acto en la plaza Murillo y celebraban la primera victoria del MAS como si ellos hubieran alcanzado el gobierno. Pero ese fue el primer acto donde Lucho dijo, nosotros vamos a ser la única opción de izquierda. Y claro, todo mundo empezó a prestar atención a cómo eso iba a significar el ir eliminando contendores políticos. Entonces, buscaban eliminar, por supuesto, el principal caudal electoral, porque esto creo que es cierto y siempre hay que afirmarlo como un punto de partida. Presidente, usted encabeza todas las encuestas. La única forma de que Evo Morales no encabece las encuestas es cuando lo retiran de la lista y dicen, vote defina por estos candidatos, sin Evo. Sí. Pero en la pregunta abierta, en la pregunta cuando a la gente le dicen, ¿usted por quién votaría? Y le dejan a la gente elegir los nombres, encabeza la opción electoral, nunca con menos de 25, 27, y en otras encuestas incluso ha llegado a 30, 35, de base electoral, sí. Pero cuando no quieren que aparezca Evo Morales, cuando quieren obviar ese porcentaje, excluir ese porcentaje, le dan una lista y le dicen, elija entre estos candidatos. Y claro, ahí lo que pasa es que cuando Lucho Arce dice, vamos a ser la única opción electoral de izquierda, eso quiere decir que primero quieren bajarse al presidente Evo, luego quieren bajarse la candidatura de Tercer Sistema y por eso tienen una acción, dos acciones de defensa en un día. Quieren bajarse también la candidatura de Eva Copa y de cualquier otro actor político. Ese es el riesgo de la democracia. El aliado de ustedes estaba acá reunido conmigo. ¿Ah? Hay que reunirse, debatiendo, a ver cómo prestamos la sigla. Acordamos algo. Al día siguiente ya la UCC tenía demandas. Al día siguiente ya está con demandas. Alguna gente ha buscado otros partidos, ya estaba con demandas. Un partido dice, mira, solo queremos vicepresidencia nada más. No hay problema, yo consulto a los dirigentes nacionales del Pacto de Unidad. Evo Cera, ya, aprobado, primer día, segundo y tercer día. Bueno, Evo, no, nos va a quitar la sigla, nos van a procesar. No solamente es persecución a los políticos, es persecución a los partidos políticos. O sea, ya no hay. Entonces ahora aquí me imagino, puedo equivocarme. Si me inscriben, va a ser difícil que levanten. La gente peor se va a levantar. Entonces Evo queda sin sigla. Eso es. Hemos llegado a ese extremo, ahora está a buscar sigla por aquí, o están ofreciendo, algunos dicen, te doy, pero salvame sigla. Son las chacotas ahora. ¿A dónde hemos llegado? ¿No? Otra vez, eso nace del Tribunal Supremo Electoral, por someterse abiertamente a un gobierno, ¿no? Yo no sé, de verdad yo pienso, yo fuera un miembro del Tribunal Supremo Electoral, sometido a un gobierno, el peor gobierno de Sudamérica, con tanta corrupción familiar,
No sé, no entiendo. Uno tiene moral, uno tiene autoridad, uno tiene ética. ¿Cómo se sentirán, pobres, perdón, ¿no?, los magistrados o autoridades del Tribunal Superior Electoral? Lavarse la mano, echar la culpa aquí, echar la culpa allá. Marginar a esa Bolivia profunda. Ese es 100% Estado colonial. Si lo que están haciendo es como un escarmiento, a nunca más vuelva un indio, claro, nunca más vuelvan obras. Hace un momento estaba recordando, aniversario, una semana, y faltaba tiempo para entregar obras. Me iba a vivir al departamento, día y noche, entregar, aprobar, conocer. Doctor Romero estaba recordando a Cantarí. ¿Te acuerdas el proyecto del Comité Cívico de Chuquisaca o Sucre? Creo que estaba a 120 o 130 millones de dólares de aeropuerto. Hicimos ese proyecto, creo que nos costó 70 millones de dólares. ¿Cuánto hemos ahorrado al Estado? Yo saludo al ex gobernador del departamento de Chuquisaca, compañero Esteban Urquizo. Yo digo, usted me garantiza tierra, yo garantizo plata para el aeropuerto. Claro, con su hermano, el del campo, con su hermano del campo, negoció, garantizó tierra. Así hicimos el aeropuerto internacional. El aeropuerto Juan Azurduy era con donación de la plata de Venezuela. Aquellos tiempos, Sucre, capital del Estado plurinacional, no tenía un aeropuerto internacional. No, era difícil entrar a ese aeropuerto. No tenía iluminación, nada. Entonces, ¿no?, como cuando hay voluntad y cuando hay compromiso con el pueblo se hace. ¿Qué faltaba a Sucre? Faltaba la doble vía Sucre-Potosí. Faltaba terminar un pequeño tramo entre Monteagudo, no sé cómo se llama, pequeño tramo. Eso va a ser hasta acá poco tiempo otra vía bioceánica. A Paraguay, por río Mamoré, ¿cómo se llama el río? El río Grande que pasa por ahí, Atlántico hacia Pacífico. Un corredor bioceánico, ¿no? Entonces, paralizado, faltaba la ciudadela judicial, que tiene un lindo plano fuera de la ciudad, totalmente paralizado, y la doble vía que está en construcción, solo faltaba al final del contrato. Ahí, lamentablemente, se atrasó y no consigue la contraparte del gobierno departamental, la doble vía aeropuerto. ¿Y qué tiempo debe estar terminado? Paralizado, ¿no? Ahora, Nor y Sur Sinti, más Monteagudo, la zona de Monteagudo, el Chaco tarijeño, ese requiere otro tratamiento en tema de inversión para producción agrícola. Conozco la zona. Tengo un gran proyecto de riego para los Sintis. Ese riego, creo que miles de hectáreas, regaba. A este lado igual, porque la zona que va a necesitar mayor alimentación, no solamente para Chuquisaca, sino otros departamentos, para mí es la zona del Chaco tarijeño, bueno, el Chaco chuquisaqueño y la zona de Nor y Sur Sinti. Además de eso, de acuerdo a la información preliminar, el departamento de Chuquisaca iba a ser el departamento con mayor producción de gas. Esto es demostrado. Ese era el plan que teníamos. ¿Cómo se paraliza? Entonces, yo digo que la derecha con golpe paraliza todo. El plan, presidente, 5.800 proyectos. Eso está en el informe del PED del 2021 al 25. Más de 5.800 proyectos paralizados. La ferrovía Montero-Bulo Bulo, carreteras, hospitales, proyectos productivos, escuelas, etcétera. Es eso. O sea, y como no pueden, además creo que de ahí viene el buscar ser la única opción de izquierda, porque como no pueden competir, yo recuerdo, presidente, un informe de gestión que hizo, y que lo comentamos, recuerdo en un programa de Causacho, un informe de gestión que hizo Luis Arce en 2023, donde todo el discurso del informe de gestión se basaba en decir que había superado los indicadores económicos y sociales de la gestión de Evo. Se basaba en decir, tenemos menos pobreza extrema que el 2019, tenemos un PIB más grande que el 2019. Miren ahora. Ayer ha salido a decir la Fundación Jubileo que ya nuevamente la pobreza moderada, si no me equivoco, va a estar alrededor del 45% y la pobreza extrema 17%.
cuando nosotros la habíamos dejado en 12 la pobreza extrema y la pobreza moderada en 37, haciendo un cálculo en base a la inflación. Pero es eso, o sea, de no poder competir, de no poder contrastar de forma favorable la gestión entre Evo y Luis, no les queda otra más que barrer todo a su paso. La única opción, mire, si Luis Arce es candidato a senador, para quedar como senador por lo menos necesita el 10% en la paz de votación. Entonces, si uno piensa eso, ¿alguien cree que va a dejar correr a Tercer Sistema? ¿O que va a dejar correr electoralmente siquiera a Eva Copa? Va a intentar barrer todo, porque es la única forma de que él pueda garantizar su senaturía. Ni siquiera la victoria electoral, su senaturía está jugándolo, porque si él hubiera creído que hubiera podido ganar la elección, pues, hubiera sido candidato a presidente. Anticipadamente está diciendo, Eduardo vas a perder, pero yo voy a ser senador, esa es el mensaje que da. Eso es lo que puede Bueno, decir. pero Para ser senador tiene que sacar a todo el mundo de la cancha. Pero además de eso, así es voto que resta. Siendo candidato a senador, ¿quién va a votar por Lucho senador por La Paz, por favor? Y jefe de campaña todavía. Pero de ahí viene también lo otro, Presi, y creo que en esto sí hay que ser enfáticos. Porque también hubieron compañeros que creyeron que el Lawfare solamente estaba dirigido a usted. Y que intentaron dividir y debilitar el campo popular, el espacio político que representaba. Yo creo en un error de visión muy grande. Con la candidatura de Tercer Sistema, por ejemplo, el centro del argumento, ¿qué era? Evo no va a poder participar, nosotros vamos a participar, y creían que el voto de Evo se iba a vaciar automáticamente hacia allá, y no sucede así. La gente que vota por Evo, vota porque hay un recuerdo fresco de estabilidad económica y de crecimiento, hay un sentimiento de identidad del movimiento campesino, indígena y popular, y puede haber gente que, como compartimos un mismo espacio político, pueda, digamos, intentar decir, bueno, por aquí puede haber, pero eso no es mecánico, no es una transferencia de voto directa. Y lo peor es que el costo político de haber dividido el movimiento popular ha sido que, con el discurso de no van a dejar participar a Evo, se olvidaron de que Lucho Arce no va a dejar participar a nadie. Y hoy, por ejemplo, y eso es lo otro que también creo que es importante decirlo, presidente, esto no es una crítica para hacer daño, para perjudicar, no es una crítica ofensiva, pero mientras esta opción electoral de Tercer Sistema, del compañero Andrónico, decían los compañeros, mientras Andrónico representaba la posibilidad de sustituir el caudal electoral de Evo Morales, todos los canales le hacían editoriales favorables. La derecha le decía que era el líder emergente, los empresarios salían a decir que era una versión de Evo mejorada. Bueno, una vez se consolida su candidatura, en una semana termina procesado, su asesor jurídico lo alejan de la campaña. Su jefe de campaña, que era Mario Cronenberg, lo sacan de la campaña. ¿Por qué? Su vicepresidenta, le hacen una campaña en los medios de comunicación, tambalea. Y finalmente, la sigla, no sabemos si la tiene o no la tiene. Todo ese arropaje que le dio la derecha y la corporación mediática para hacernos sentir que mientras cumplía el papel de desplazar a Evo lo iban a acompañar, resulta que en una semana se cayó y todo eso se le volcó en contra. Y ese es el efecto final de haber promovido, yo no digo que lo hubiera logrado, pero sí ha buscado promover la división entre nosotros, presidente, y yo creo que esto no hubiera sucedido si nosotros nos hubiéramos mantenido juntos. Primer tema, aunque así eliminen a todos, ¿no? Todos, creo que la gente va a votar por Eduardo Castillo. Imposible. Solo el ejemplo del trópico de Cochabamba, un ejemplo. De aquí promedio sale cada día 40, 50 carros con fruta a Santa Cruz y a Cochabamba. A veces de Cochabamba a Oruro, Potosí, a veces a La Paz. Pero aquí, ahora como no hay combustible, sale 10 a 15. Entonces, la fruta tiene que pudrirse, pierde el productor. El transportista, por falta de combustible, no saca, pierde el transportista. Lo poco que llega a Santa Cruz, a Cochabamba, sube, el consumidor pierde. Yo digo, el primer bloqueador es el gobierno. Estoy hablando de mi vivencia. Yo mismo he perdido.
No hay carros, la naranja se ha hecho a perder, la naranja se ha derramado. ¿Cuántos están perdiendo así? Eso el pueblo nunca olvida. Estaba año pasado en la Valle Paseño, un dirigente de transporte, de base. Lloroso interviene. Hermano Evo me dice, tienes que volver como sea. No hay combustible. Martes tienen que llevar productos toda la noche, porque no encuentro. Los productores de base en vano han cosechado, se ha hecho a perder. Yo no he viajado y en La Paz a subir los productos, lo poco que tiene. No es la primera vez que, no, contando lo que estamos viviendo acá, eso está en todas partes, en toda Bolivia, ¿no? Para él está bien, pero yo revisé algún dato, creo que CEPAL lo vi año pasado, la extrema pobreza llegó a 36%, cuando llegamos era 38% de extrema pobreza, dejamos con 12%, otra vez. Adriana, yo cada día casi recibo llamadas, mujeres llorando, hace 2 días una llamada telefónica, ¿cómo habrá conseguido mi teléfono? Claro, el Estado del presidente siempre atendía, mandaba, podía, hacía aportar a los ministerios en tema de salud. No sé si te acuerdas, a Oliver pagábamos 40, 50, 70 mil dólares mes. Haciendo operar a la gente que llama, bueno, es nuestra tarea, pues es el trabajo, realmente es una cuestión de solidaridad. A varios viceministros habíamos hecho operar, ahora no sabía, algunas autoridades, al ministro inclusive, del Lucho Arce habíamos hecho operar, cirugía. ¿Qué me dice esta compañera? De la balaba sacaba. Hermano Evo, no tengo para comer. Tenía crédito, no puedo pagar. Y el banco me está quitando mi casa. Pregunto, ¿dónde trabaja tu esposo? Una granja de pollos. 3 meses ya no paga. ¿Y tú qué haces? Venía comida. Ahora, como las cosas han subido, ya no compran comida. Yo como sé voy a aguantar, pero mis hijos no tienen comida, ¿qué hago? Ayúdeme. Y tampoco puedo hacer nada. Tengo la cuenta bancaria congelada además de eso. ¿Qué podemos hacer? Ese es diario. No sé si Cosecha un poco ha registrado, ¿no? Aquí ha venido un grupo de chicas hace 2 o 3 semanas, aquí abajo, la Universidad de Santa Cruz. Chiquitas llorando, mis hermanos, mis compañeros están abandonando porque no tienen pasaje para ir a estudiar. Un chico decía, ¿no? Con 2 panes dormimos, 2 panes. Es mi comida, mi cena. Entonces, veo en este momento no hay ninguna propuesta social, propuesta económica. Estamos debatiendo. Ojalá nos habiliten, ganamos las elecciones. En Santa Cruz, por ejemplo, quisiera que me vayan a chequear dónde son barrios populares, la gente está sin comer. Por lo menos audios populares. A 2, 3, 4 compañeras, un salario mínimo. A mí me encanta ají de fideo, es más sencillo. Ají de fideo todo entra, verdura, carne, todo. Un platazo que cuesta un boliviano o 2 bolivianos. Un boliviano se autofinanciaría, pero hay que empezar a invertir en todos los barrios populares, por aquí, por allá. Momentáneamente, hasta reactivar la economía, pero tampoco puede ser toda la vida. Usted una vez me comentaba por teléfono, y solamente comen una vez al día, algo me comenta telefónico, me cuenta, a ver, es grave eso, escuchar eso duele. A mí me pasó que yo vivo en mi barrio donde pasé toda mi vida, es la Virgen de Luján, que es el 6º anillo detrás del parque industrial. Siempre decían que era zona roja. Pero yo me fijo, al ladito de mi casa, había una señora que vendía el almuerzo completo a 10 bolivianos. Y pasó, ya antes era sopa y segundo, primero la sopa dejó de ser con hueso, empezó a ser con patitas de pollo. Después la carne, ya dejaron de poner carne, empezaron a poner en el menú básicamente menudos. Y lo que ella me decía, además la señora, era que antes la gente iba en horario de almuerzo porque desayunaba y almorzaba, y eran básicamente trabajadores, pues. Y ahora solamente están yendo a comer a eso de las 11 de la mañana una vez al día. Y está pasando precio, hasta la semana pasada que yo compraba carne, el kilo de carne estaba en 61, 62 bolivianos, de haber estado en 35, 38, la leche, lo mismo, o sea, ¿cómo los niños van a tomar leche si la leche ya está bordeando los 10 bolivianos?
Como a mí me pasa, yo veo con los pañales de mi hijo, ya yo estoy acelerándole que deje los pañales, porque en un año el paquete de 3 pañales pasó de costar 130 a 240 bolivianos. O sea, no hay economía que aguante con eso, y cada niño por lo menos te consume 5 pañales al día. Entonces uno empieza a ver que las cosas no empiezan a alcanzar, que las familias no llegan a fin de mes, y es lo que dice esta madre. Para uno es desesperante, porque uno puede empezar cambiando la marca del producto, consumiendo productos más baratos, pero cuando ya llegas al límite de tener que elegir quién come en la casa, los padres pasan hambre para que finalmente terminen comiendo los hijos, ¿no? Pero yo creo, Presi, y eso también, además, a nivel internacional vamos a tener que discutirlo, porque esa también, en la gente que vota, está convirtiéndose en un motivo para que o vuelve Evo, y lo peleamos con el Tribunal Supremo Electoral, o si no va a terminar ganando un proyecto de derecha. Porque el objetivo final del Lawfare, Presi, no es volver a entregarle el proyecto a voy a poner así, un Evo edulcorado, o a un Evo más simplificado, que es lo que decía, ¿no? Un Evo versión mejorada. El Lawfare no tiene como objetivo volver a entregarle el poder a los movimientos populares. Las guerras jurídicas tienen el principal objetivo de poner un gobierno de derecha. Punto. No van a poner una Eva Copa, no van a poner un Patxi, no van a poner un Andrónico Rodríguez. Tienen el deber, el Lawfare está hecho para entregarle el gobierno a la derecha. Así fue Ecuador con Lazo. Lenín Moreno traicionó a Rafael Correa, le inició procesos judiciales, lo buscó inhabilitar electoralmente, promovió un referéndum para que participe y ni siquiera pudo reelegirse, igual que Lucho. Lo que hizo fue entregarle el gobierno a Lazo, que era un banquero de derecha. Ese es el objetivo de las guerras jurídicas ahora. Entonces, que no se ilusionen diciendo que va a poder ser otra alternativa de izquierda. No hay alternativa de izquierda. La búsqueda es entregarle el gobierno a la derecha. Pero además, mucho salió el gobierno instalando hacia afuera, digamos, hacia nuestros compañeros a nivel internacional, y aprovecho que su programa, presidente, se ve a nivel internacional. Intentaron al principio decir que era una pelea de 2 liderazgos, ¿no? Del liderazgo social y el liderazgo estatal, decir. Que era la presión de Evo Morales por volver al poder. Y jamás querían discutir la crisis. Cuando teníamos diálogos a nivel internacional con compañeros de otros países y les decíamos, el dólar se disparó, la inflación está llegando ahorita, entre enero y marzo, la inflación ha llegado al 5%. El objetivo de todo el año era 7, Presi. ¿Con criptomoneda cuánto llega el dólar? A 20. Eso es lo otro que vamos a comentar hasta el final, o si quiere lo adelantamos, Presi. Sí, a ver, unos compañeros me dicen, ya, ganaba 7.000 bolivianos mes. Eso era como $1.000. Llegó el dólar 14. Ese 7.000 bolivianos ya solamente como $500. Llega a $20. Entonces, 20 bolivianos el dólar. ¿Verdad? Estoy equivocando, ¿no? Ya no es eso, ya ni $500, son como $250, $300. Y la misma gente asalariada de las instituciones del Estado, como la policía, las fuerzas, están enojadísimos. ¿Qué hacemos ahora? Es importante comentar. Ahora, retomando, a ver, ¿con qué lamenta mucho alguna gente nuestra? También dice, Evo está golpeado, Evo está denigrado. Semejante campaña sucia. Eso no es la primera vez. Tal vez algunos jóvenes dicen, no, tanto. Venimos de eso. Me acuerdo, durante el gobierno de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, cada semana narcotraficante, asesino, narcotraficante, terrorista. No hay ninguna novedad de eso. ¿Con qué argumentos, o con qué elementos, con qué acusaciones me expulsan del Congreso? Evo asesino, Evo narcotraficante, durante el avance de Tuto Quiroga. Asesino, narcotraficante, llega al gobierno. Para algunos compañeros, la derecha ya, no, Evo está golpeado, por tanto no puede ser candidato. No. Evo está inhabilitado, está totalmente demostrado, nacional e internacionalmente. Las normas, Evo está habilitado. Esto no son sentencias constitucionales, son sentencias políticas. No, repito otra vez, ¿cómo judicializar un tema electoral? Estamos viviendo eso.
Algunos se hacen confundir para magnificar, no para intentar a debilitar, igual que la derecha. Claro, otra vez, con semejante campaña, un aparato y algunos medios de comunicación, ¿no? Pagado, sencillo contar. Entonces, hace un momento usted comentaba, al candidato presidente, que más apoyo que tiene, no quieren que participe. ¿Qué parte? La historia se ha visto eso. Saben que somos ganadores. Yo estoy convencido porque cada día está hablando telefónicamente, visita por acá, reunión virtual por allá. Es impresionante el apoyo, ¿no? Algunos dirigentes apoyan a un X y Z, las bases fuera. Entonces, yo creo que aquí el tema de fondo es el tema económico, ¿no? El tema económico. Cómo con sus errores hace disparar dólar. Podemos tocar este tema del criptomoneda, es fatal. No sé si usted ha hecho seguimiento para poder explicar. No es culpa de Evo, de los movimientos populares, sino culpa del gobierno. No sé si tiene una buena evaluación política, económica. Lamentablemente, en vez de destrozar al Evo, el gobierno solo ha destrozado al pueblo y se han destrozado. Hermano, tanta plata para destrozar al Evo. Hermano, tanta campaña para destrozar a Evo, en base a la mentira, usando a algunos de sus compañeros. La tarea que era, cómo salvar Bolivia, cómo levantar. Confiamos que un economista, un académico, va a gobernar mejor que Evo, que no es académico. Y otra vez, cómo son estos ortodoxos neoliberales que nunca piensan, tal vez nunca han sufrido. Y lo peor, la semana que pasa, a mí me ha sorprendido, aunque denunciamos, nunca he creído, la corrupción familiar. No fue. Uno está robando plata, amasando plata, otros muriéndose de hambre, buscando, mendigando. A mí me ha sorprendido acá, ¿no? Había un compañerito ahí compareando, querían reparar caminitos por pesitos. Eso no había en Trópico. En Cochabamba, desde hace 3, 4 años ha crecido eso. Y ahora está entrando al Trópico eso. Duele eso. Entonces, ¿qué? Aunque eliminando a todos los partidos que va a ganar, vamos a volver como aquellos tiempos. Van a ganar con más del 20%, con 19% van a ser presidentes. Segunda vuelta. Desde 85 yo vi, nunca ha ganado un partido con más del 40%. Eso nunca ha tenido estabilidad política. ¿Por qué no había estabilidad política? ¿Por qué no había gestión pública? Claro, coteo, cargos. Claro, el pueblo votaba, pero nunca elegía presidentes. Ahora, segunda vuelta, seguramente va a hacer alianza para ganar la segunda vuelta, coteo. Me toca a mí, te va a dar tantos ministros a vos, para la segunda vuelta, ese ministro no responde al presidente, sino al jefe de su partido. Nunca hay gobernabilidad. A eso nos está llevando. Con un programa totalmente neoliberal. Perdón. No, y además usted lo dijo, presidente, o sea, si Luis Arce hubiera tenido una buena gestión económica, ¿qué íbamos a tener para decirle? Se hubiera podido reelegir. Pero está el nivel de desastre de Luis Arce en materia económica, que es lo que usted también dijo en algún momento. No es que no aplicó el modelo o que aplicó mal el modelo, lo destruyó. Porque ahora las bases para reconstruir la economía ya no son las mismas del 2019, donde había un Estado que participaba de forma importante en las exportaciones, que generaba sus propias reservas internacionales, que intervenía estabilizando la economía, que democratizaba la riqueza o que movía la economía a través de la inversión pública. La inversión pública no ha superado en ninguno de los 5 años de gestión de Luis Arce los 2.600 millones de dólares. Nunca. Siempre tuvo ese techo. Y uno dice, ¿pero por qué? Y eso pareciera no ser una casualidad, pareciera más bien que sea una decisión política, que la ejecución de la inversión pública no supere los 2.600 millones de dólares para que no dispare el déficit fiscal. Entonces, a costa de sostener el indicador del déficit fiscal, se paralizan las obras. No llegan las obras a los municipios, no hay obras en las gobernaciones, no hay obras en los aniversarios. Por eso es que Luis Arce ha caído del 55 al 1%. Y en esto, como usted decía, teníamos un último apunte, que era hacer
un recuento de unos 3 elementos que han incidido finalmente y que han sido decisiones del gobierno que han incidido finalmente de forma negativa para que se abra la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Obviamente hubo una reducción de las reservas internacionales, tuvieron que apelar a las reservas internacionales estaban compuestas por divisas, derechos especiales de giro, que son montos que se tienen con el Fondo Monetario Internacional, y reservas en oro. Se fueron consumiendo las divisas, metieron mano a los derechos especiales de giro, luego pusieron la ley del oro, que supuestamente iba a fortalecer las reservas de oro, y hasta hace poco no solamente disminuyeron, sino que cuando empiece la siguiente gestión de gobierno, no va a tener nada de reservas internacionales porque ya empeñaron las últimas 20 toneladas que habían. Entonces, cuando identificamos qué acciones del gobierno abrieron la diferencia entre un tipo de cambio oficial y uno paralelo, encontramos primero, cuando, recordará usted, presidente, recordará usted, Ramiro, cuando el gobierno propuso a través del Banco Central el dólar diferenciado para exportadores. Dijeron, todos cambiamos a 6.96, pero los exportadores van a recibir unos centavos más. Eso ya creó una desconfianza que se fue expandiendo en la ciudadanía. El segundo hecho fue cuando empezaron el racionamiento de dólares. ¿Cuántos dólares usted podía sacar? Solamente podía sacar a través del Banco Central y vimos las filas enormes en el Banco Central y en el Banco Unión con la gente intentando sacar sus dólares. Y a nadie le dejaban sacar más de 100 dólares a la semana. Pero un tercer hecho relevante, y ahí hubieron reuniones con los empresarios que nunca con agendas que nunca se cumplieron, que nunca dieron resultados, pero ahora vimos un hecho gravísimo, presidente. Y fue claro en el mensaje que dio Luis Arce ayer, antes de ayer, que fue la eliminación de la posibilidad de que YPFB compre o cubra el costo de importación de combustible a partir de criptomonedas. ¿Cómo sucedió esto? En marzo, el 10 de marzo de este año, emitieron el Decreto Supremo 5348. Este Decreto Supremo establecía la posibilidad de que YPFB pueda comprar dólares con criptomonedas y con eso cubrir parcialmente el pago de la importación de combustibles. Para eso se habilitó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En marzo, el dólar más o menos estaba estable entre enero y marzo, alrededor de 11 bolivianos. Con esa señal empezó en 12. En abril se disparó a 15 y el 15 de mayo llegó hasta 20 bolivianos del dólar. Imagínense, desde el Decreto Supremo pasó de 11 bolivianos a 20 bolivianos, es decir, casi se duplicó el precio del dólar. Obra del Poder Ejecutivo. Por un Decreto Supremo. Porque ayer sale a decir Luis Arce, bueno, quizás, probablemente, el autorizar que YPFB use activos virtuales, le llaman ellos, que son las criptomonedas, habría generado distorsiones en el mercado. Y promulgaron el decreto 5399 hace unos 2 días para eliminar la autorización que tenía YPFB para comprar activos virtuales. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, esto es lo que vemos, ¿no? O sea, finalmente esta forma de improvisación del gobierno, que con un decreto dispara el precio del dólar de 11 a 20, repercute después en la inflación. Imagínese, presidente, hasta marzo, solo hasta marzo, antes de que se lance este decreto, la inflación acumulada de enero a marzo ya era del 5%, cuando la previsión del gobierno en el presupuesto general del Estado era del 7%. ¿A cuánto se ha disparado ahora? Como le digo, la semana pasada yo lo vi en el precio de los pañales de mi hijo, que pasaron ya en el acumulado de 130 a 240 el paquete de 3. Y ya la inflación acumulada solamente hasta marzo, entre marzo del 24 y marzo del 2025, ya estaba alcanzando, si no me equivoco, a 14.6, 15% en un año, la inflación acumulada. Entonces, todo este conjunto de decisiones no hacen otra cosa más que demostrarnos que la improvisación del gobierno duplica el precio del dólar, eso dispara directamente la inflación y repercute finalmente en la alimentación de las familias, en la posibilidad de que ellos puedan pagar los servicios básicos, en que pierdan el poder adquisitivo y finalmente la desesperación de todos, ¿no? Porque es desesperante no poder llegar a fin de mes. Y ahí, porque siempre considero que tenemos que cerrar con no solamente la crítica, yo creo que ha sido muy importante este trabajo que usted ha realizado en personalmente ver el programa de gobierno. Fíjese usted, presidente, saca su candidatura Castillo y dice, en los siguientes días vamos a presentar nuestro programa de gobierno. No tiene nada.
Sale Jorge Richter, No. tengo... Ojo, está detrás de nuestro programa, cuidado. Sale Richter a decir, llevo 25 años reflexionando el país. Le preguntan qué es lo que va a hacer sobre el tipo de cambio y dice, bueno, lo vamos a discutir. No tienen nada. Sale ningún, solo hay, y en honor a la verdad, porque también esto no se trata de repartir palo gratis a todos, el único que ha hecho presentación de programa de gobierno antes de nosotros ha sido Samuel y Tuto. Pero el único que ha discutido el programa de gobierno con el pueblo ha sido usted. Y eso creo que es importante, porque todo el mundo definió primero la candidatura y después el programa. Y aquí se trata de discutir primero por qué queremos volver y que esa razón para volver sea además legitimada con la ciudadanía. Y aquí, cierro con esto, creo que ha sido importante este arco que usted construyó en el programa, lo sabrá explicar mejor que yo, de cómo para contener la inflación, para contener el déficit fiscal, hacemos énfasis en austeridad, en crear esa austeridad nos dé la autoridad moral para construir un fondo de estabilización, sea a través de crédito, financiamiento internacional, pero lo otro principalmente es el incentivo a los productores. Ya de nuevo ahora vamos a importar pollitos bebé, insumos para el aceite, ya habíamos liberado las importaciones, bueno, Lucho las liberó, en realidad no nosotros, la importación del arroz, la importación de la harina, o sea, arancel cero que finalmente destruye el aparato productivo. Y ese arco que usted construyó de austeridad para construir un fondo de estabilización e incentivar el aparato productivo, creo que es en realidad esa fórmula exitosa que nos va a permitir, cuando ganemos, confío en que podamos participar y ganar, sacar de la crisis al país. Mira, esta última mención que hacías, arancel cero, es peor que el decreto supremo 21060. Con 21060 había libre importación, pero pagaban arancel. Ahora, arancel cero es peor. Va a eliminar al pequeño productor fundamentalmente. Se dicen gobierno de izquierda. ¿Qué gobierno de izquierda es peor que la derecha? Solamente agarrándose de ese tema del arancel cero. Estamos debatiendo, que está avanzando, por ejemplo, a productos agropecuarios que se cosechan en menos de 6 meses. ¿Cómo dar un crédito, si es posible, con 0% de interés? Yo soy pequeño productor arrocero, siempre he sido. Se llama un arroz noventón. ¿Cuál será el nombre científico? Pues noventón. Se cosecha exactamente en 100 días. Si no cosecha en 100 días, se derrama. Nosotros llamamos estaquilla. Eso, 4 meses, pero eso no se cae granito por granito, sino toda la espiga se cae si no cosecha oportunamente. Conozco. Entonces son 90 días. 3 meses, 4 meses. ¿No? Si metes un crédito con 0%, no importa por temas de administrativo 1%, 2%, pero por tiempo limitado, la gente mete a producir, llenar el mercado y el excedente hay que exportar. Porque, a ver, nuestro arroz se ha ido a Perú y Perú está mandando su arroz a China. ¿Por qué nosotros podemos mandar directamente a nuestro arroz a China? Arroz de contrabando se va a Argentina. Carne de contrabando a Argentina. Antes carne entraba de Argentina y de contrabando a Bolivia. A mí me dijeron casi el kilo en supermercados es casi $20. Ayer, estamos en Argentina por acá. Está como ajustamos como $20 el kilo de carne. Bueno, entonces, primero, ¿cómo garantizar? Pero es de manera inmediata, a mediano plazo, se puede hacer, si hay voluntad de parte del Estado. Estaba aprovechando estos días reuniones. Yo de verdad recomiendo a mis hermanas, a mis hermanos del campo, no vender su tierra. A veces en la tierra, si no tenemos para vender, tenemos para comer. Estoy visitando algunas familias, aparece en una casa, una familia, 2 familias. Solo a sobrevivir, no de tanto ganarse. Esta época está derramando naranja, hay naranja para comer gratis. Está vendiendo así. Aquí en Trópico de Cochabamba, no sé cómo estará San Julián, Cuatro Cañadas, cómo estará Yapacaní, debe estar igual. Si mi hermano, Hugo está en Orinoca por decir, allí ya no hay sobrevivencia, y manda a su hijo, aquí, hermano, ayúdame hijo, si viene el hijo acá a la escuela, obligado a aceptar que su hijo de mi hermano a la escuela. Están reventando los colegios. No hay infraestructura. De paso, sacando la resolución, 3 paralelos.
científicamente, gracias a los profesores de vocación, con vocación educativa, máximo 2 paralelos, y en cada curso 25 alumnos. 30, 35, un paralelo. 3 paralelos. Y algunos pasando clases en sedes sindicales, en las iglesias católicas, iglesias evangélicas. Está pasando eso, porque repito, de la ciudad o del altiplano se traen sus hijos acá a sobrevivir. Están en esa situación. El gobierno no conoce de esto, que no le interesa además de eso, como ahogarnos económicamente, especialmente al trópico de Cochabamba. De la planta procesadora de leche de Vilgarzama se llevaba leche procesada a la alcaldía de Santa Cruz. Se ha prohibido compremos. Si vamos a otras ciudades, prohibido. Eliminar el mercado para ahogar económicamente al trópico de Cochabamba. Tan vengativo, o no sé si es una mezquindad regional, no entiendo lo que estamos viviendo. Entonces, yo veo que este daño económico es irreversible, irreparable. Su equipo económico, su equipo de planificación, ¿cómo pensarán? Después de hacer tanto daño a la economía nacional, y especialmente a la gente humilde, a la gente pobre. No saben, ya tal vez no pueden ir a Chile, a Argentina, a otras partes, al oriente, no hay ninguna participación, no hay Estado. En algunos asentamientos en este momento hay tierras fiscales, con la participación del Estado se puede, 1 año, 2 años, ayudar y empiezan a producir. Yo llegué al trópico y vi a mis compañeros, llamada por entonces colonización, tomar tierras. Aquí en trópico, gracias a las fuerzas sindicales, hicimos la revolución agraria, agrícola, como quiera, como podemos decir sobre este tema. Aquí eran ganaderos, banqueros, militares, dueños, ¿no? Tomamos la mal llamada colonización. El varón, su esposa, Monte Virgen, monte adentro. ¿Cómo venía la esposa de 2 hijos? Dejaba en Villa Tunario, Villa 14, solito, 2 años. Ya después de 1 año ya plátano, ya yuca, ya recién con su familia. Ninguna presencia del Estado. Ahora con la presencia del Estado acompañar, camino, agua potable, repito, tenemos tierras fiscales. Y por eso decidimos, ahora la nueva titulación de tierras va a ser con certificado, sino titulación individual. ¿No? O sea, algún reglamento para que algunos hermanos que no abandonen. Sobre eso acompañas ya, esta familia que en vez de que se va fuera de Bolivia, tiene ahí 1 año, 2 años, después ya empieza a producir. Comida va a ser comida. Producir comida. Si no hay una política, si no hay un programa para incentivar, solamente por ejemplo arroz. El próximo año comer arroz va a ser lujo. La gente que tiene mucha plata va a comer arroz. A mí me alegra mucho. Ahora, como yo hablaba desde el año pasado, compensación puesto, ¿no? Arrocito, media hectárea, 1 hectárea, unos catitos, yuquita, ya tiene. A mí me ha sorprendido, antes no había mucho. Es importante orientar a los compañeros, nuevamente. Por eso digo, sembrar, si no tenemos para vender, que no nos falte para comer. Es importante eso, no hay otra forma, ¿no? Que mejor la sobra, vendamos. La yuca se ha disparado, el precio de la yuca. No sé cómo preparar, yo quiero ser yuquero también ya. Claro, uno tiene que ver pues dónde va a ganar plata. Entonces, yo veo lamentablemente el daño que ha hecho el gobierno económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente. No sé el término exacto, inentendible, no se puede entender qué está haciendo el hecho. Por bronca Evo, bronca del movimiento indígena, ¿no? Sus dirigentes sin bases, ¿quién podría defender? Es indefendible al gobierno y algunos solo por prebendas sin bases. Es lo que está pasando. Sí, para cerrar esto, coincido con usted que se ha destruido el modelo económico, ¿no? Ese modelo económico que le dio a la gente estabilidad. También usted, cuando tiene después este espacio de apertura para las llamadas, a veces yo me he quedado escuchando el programa. Claro, los compañeros decían, yo
En el gobierno de Evo Morales pude mandar a mis hijos a la universidad, podía llegar a fin de mes, tenía alimentos a precios accesibles. Y finalmente lo que hace la destrucción del modelo económico es desordenarle la vida a la gente de clase media, porque a la gente de escasos recursos, a la gente más humilde, le arruina la vida. Se condena a la pobreza más de una generación. Los muchachos, hijos de campesinos, hijos de indígenas, que aspiraban a salir a la universidad, hoy no van a poder, van a tener que quedarse probablemente trabajando con sus padres en el campo, porque no van a tener la posibilidad de garantizar que puedan trasladarse a la ciudad, vivir en la ciudad, costear los estudios universitarios. Ese es el problema real que hay detrás de la pobreza que ha promovido el gobierno a partir de la destrucción del modelo económico, a partir de desordenarle la vida a la gente, de destruir las economías familiares. Pero bueno, yo confío, presidente, y esto también guarda relación finalmente con nuestro programa de gobierno. Yo he estado leyendo, intentando hacer un contraste de los programas de gobierno, ¿no? en dos temas. En este tema de austeridad, porque ahora cuando uno revisaba cómo es que piensan atacar el déficit fiscal, por ejemplo, Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga, siempre dicen cerrar empresas del Estado, privatizar empresas del Estado. Fondo Monetario Internacional. Claro, siempre el recorte, ¿no? Siempre el recorte. Pero no tocan la diferencia que la gente percibe en los privilegios que tiene la burocracia del Estado. Porque ¿de qué te sirve recortar el aparato público, recortar las empresas del Estado, destruir el aparato productivo estatal? Que habrá que revisarlo, hay empresas que no están funcionando, bueno, hay que revisarlas, ¿no? Si se tendrá que ver si pasan alianzas público-privadas, si se cierran, hay que verlas, no estamos cerrados a eso. Pero lo que pasa es que ellos piensan en recortar todo el aparato público, pero seguir ganando los 30.000 bolivianos de salario. Y eso es mantener el privilegio de una burocracia estatal a costa del dolor de las grandes mayorías. Creo que ese también es un elemento central en el programa de gobierno que usted ha diseñado, porque eso construye la autoridad moral. Y lo segundo es en este tema de qué hacer con los combustibles. Por eso decía, a muchos le llegó primero la candidatura antes que el programa de gobierno, porque yo escuchaba a un candidato a vicepresidente decir, no, es que vamos a ver qué hacemos, que el Estado, dice Tuto, vamos a levantar toda la subvención excepto para el transporte público. Samuel dice, vamos a levantar la subvención del diésel, pero se va a mantener en la gasolina. Jorge Richter, a menos que espere que le venga el programa de gobierno de Claure, pero hasta donde había dicho, él lo que planteaba era que se levante la subvención del diésel y se mantenga solamente el de la gasolina más barata, y que el Estado se iba a retirar de la importación de combustibles. Vino un joven de La Paz, dice, hermano Evo, yo no voy a ser profesional. ¿Por qué digo? Mi papá, mi mamá no tiene. Pero mis hermanos mayores son profesionales, gracias a vos. Había plata, hicieron estudiar, ahora no pueden. De paso, dice, yo era bolivarista, ahora por culpa de Marcelo Claura no soy bolivarista. Aquí, voy a confesar, claudiado en un grupo de compañeros los jóvenes. Hay también un grupo de jóvenes por la patria, ¿no? Sí. Bien, de clase media alta. A mí me ha sorprendido eso. Este movimiento no es un movimiento político, no solamente es del movimiento popular, no solamente del movimiento indígena. Respetamos, saludamos. A mí me ha sorprendido, ¿no? Otro temita, a ver, hablabas de la ley del oro. La ley del oro afectó a las gobernaciones en sus ingresos. Menos del 40% han recibido. Entonces, en vez que la ley del oro mejore, tener más oro, más reservas, ha destruido la economía, ¿no? Del oro. Está totalmente demostrado. Yo creo, desde mañana vienen movilizaciones, a mí me llaman a veces desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿qué hay que hacer? Díganos qué hay que hacer. Yo dije, hay un comité de defensa de la economía, de la democracia, y hay una convocatoria, ¿no?, nacional. La gente está desesperada, qué hacer, cómo salir de este tema del combustible, de la comida especialmente. Automáticamente siento que las esposas, las compañeras con sus ollas vacías, cacerolazo. Entonces tendrán formas de cómo movilizar para protestar, que el gobierno escuche, ¿no? Y eso va a ser esta semana que viene. Movilización por aquí, por allá, con dirigentes, sin dirigentes, eso veo.
Y que no eche la culpa a Evo, por favor. Que no eche la culpa a nuestro movimiento político. Es un problema económico, un problema de justicia y un problema de la democracia. Tres problemas se juntan. Algunos compañeros, ¿no?, llaman protestando contra su dirigente sindical. Y además de eso, que el plan que tiene es eliminar a todos. Eso, un poquito con una pequeña experiencia sindical, el pueblo no va a soportar, no va a aguantar. Pensar que eliminando a partidos va a ganar. No, el pueblo se va a levantar. Ojalá todavía pueden corregir sus errores, tanto del Tribunal Supraelectoral, especialmente, y el gobierno deja de imponer, deja de condicionar, deja de chantajear, ¿no? Si no chantajea, si no condiciona, si hay voluntad de cómo fortalecer la verdadera democracia, excelente. Si no, recuerden, así como 2020 salvamos la democracia, yo tengo mucha confianza con el pueblo siempre. El pueblo decide. Esa es la ventaja en Bolivia, ¿no? Aunque algunos sin dirigentes, algunos con dirigentes, pero el pueblo de base está ahí. Esas son las encuestas, esas son las grandes concentraciones. ¿Qué partido, qué movimiento político concentra tanta gente en ese momento? Nadie, ¿no? Y nosotros no somos expertos en redes sociales, pero igual, con presencia masiva de compañeros. En mi experiencia, esta clase de problemas solo se gana con acción de bases. Siempre así, no es la primera vez, ¿no? Tantas veces. Lo más importante es no venderse ni rendirse, nada más. Muchísimas gracias.